Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libramos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hemos empezado el tiempo de Cuaresma y recordamos que el cristiano en todo momento debe vivir con esa conciencia de, lo que leíamos en el Evangelio el miércoles de ceniza. Oración, ayuno, limosna. Las prácticas cuaresmales. Las prácticas cuaresmales que recogen el Sermón de la Montaña. Porque en el fondo San Mateo, cuando habla primero de esa conversión de Cristo y habla de estar desprendidos, después justamente habla de las bienaventuranzas. Está todo unido. Pero bueno, San Pablo en la carta a los filipenses les habla de la necesidad que tienen la iglesia de Jerusalén y cómo ellos le han socorrido. Y he aprendido a vivir en la pobreza, dice. He aprendido a vivir en la abundancia. Estoy acostumbrado a todo en todo lugar, a la hartura y a la escasez, a la riqueza y a la pobreza. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Las posibles dificultades que puedan presentarse en la vida de un cristiano no constituyen un obstáculo insalvable, ni pueden ser ocasión de perder la paz. El cristiano cuenta con la fortaleza que Dios nos proporciona. San Pablo está emocionado por la generosidad de los filipenses, pero les recuerda que esa generosidad suya va en beneficio de ellos. No necesito ni busco nada necesario, sino que debéis usar únicamente de benevolencia, para que podáis recibir el fruto de vuestro bien hacer. Los santos padres nos hablan de esas prácticas cuaresmales, nos hablan de esa generosidad con los demás, de ese darnos y quitarnos de lo nuestro para dárselo a los demás. San Agustín, a sus fieles en un sermón de Cuaresma decía: para que nuestras oraciones puedan más fácilmente tomar su vuelo y llegar hasta Dios, es preciso darles el doble ceremonial de la limosna y el ayuno. San León Magno, en sus muchos sermones cuaresmales, 12 sermones cuaresmales, habla sobre todo de la caridad del perdón, de la caridad fraterna y de la caridad de perdonar las injurias y la limosna. Por consiguiente, queridos, acordándonos de nuestra debilidad que nos hace fácilmente caer en toda clase de faltas, guardémonos de menospreciar este remedio primordial y este medio eficacísimo para curar nuestras heridas. Perdonemos para que se nos perdone. Otorguemos la gracia que nosotros mismos suplicamos. No busquemos vengarnos, nosotros que pedimos se nos perdone. La explicación que tiene el Evangelio del miércoles de ceniza: cuando recéis, no recéis como los hipócritas en medio de las plazas. Cuando deis limosna, que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda, o al contrario. Que no busques tocar las trompetas por el ayuno. Las prácticas cuaresmales están buscando, en el fondo, que imitemos a Cristo, que sigamos los pasos de ese corazón misericordioso de Cristo, y tantas veces el sacerdote, cuando nos impone la ceniza, dice: convertíos y creed en el Evangelio. Convertíos. Nos convertimos a Cristo.
No es que el cristiano sea un masoquista que está buscando el fastidiarse por fastidiarse. No, no, no. Está buscando simplemente imitar a Cristo. La caridad cristiana no tiene nada que ver con la filantropía, no tiene nada que ver con el situar al hombre en el centro del universo. No, no, es situar a Dios. Te pongo un ejemplo, y además es un ejemplo que tiene que ver con mi tierra, porque lo saqué de un periódico de mi tierra, en un diario de Cádiz del 19 de enero de 2008, un periodista iniciaba su artículo diciendo: cuentan de Buenaventura Durruti. Claro, algunos no sabéis quién es Buenaventura Durruti por vuestra juventud o porque no sois españoles, pero Buenaventura Durruti era un famoso anarquista que tuvo mucho relieve durante los años anteriores de la Guerra Civil Española y durante la Guerra Civil Española. Era un gran, vamos a decirlo así, pistolero. Lo siento, pero así, y anarquista además. Bueno, pues este periodista en el 2008, es decir, muchos años después, dice: cuentan de Buenaventura Durruti que una vez se acercó un mendigo joven a pedirle limosna. El líder anarquista, ya lo he dicho antes, más dotado para la acción directa que para la caridad cristiana, sacó su pistola y se la entregó al indigente diciéndole: ¿ves ese banco de ahí? Si tienes valor para pedir, ten valor para conseguir lo que pides. En el fondo le estaba diciendo que atracara el banco. Eso no es caridad cristiana, ¿eh? Desde luego no se trata de conseguir un bien haciendo un mal. Por el contrario, te cuento otra anécdota que no tiene nada que ver con España, al contrario, es en Guatemala. Y eran los años pasados de la pandemia, de la cuarentena, etcétera, etcétera. Y la narra un motorista al servicio de una recadero de una farmacia. Contaba un motorista de una farmacia, en Guatemala ya digo, de estos que van a dejar las medicinas a domicilio: entré en el banco a hacer un depósito. Debido al distanciamiento, la cola parecía larga, pero éramos unas 10 personas, no más. Eran de esos primeros días después de estar en cuarentena total. De repente, la conversación entre un señor frente al escritorio de una ejecutiva empezó a llamar la atención de todos. La voz del hombre era cada vez más alta y con un dejo de angustia le hablaba mirándola a los ojos y le decía: señorita, dígame por amor a Dios, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué necesito? Lo que sea, pero sea pronto. Mi hijo se cayó ayer del caballo y tiene fracturada la clavícula. Necesita una operación que no se la pueden hacer en el centro de salud pública. Así que le hemos traído a la capital a un sanatorio privado, donde sí le pueden operar. Me van a cobrar 18.000 quetzales. Y ya casi lo tengo todo. He logrado juntar 15.000, pero me hacen falta 3.000 más, que ya no tengo de dónde sacar. Necesito un préstamo o lo que sea para poderlo internar hoy mismo. Hablaba con la voz entrecortada y haciendo un esfuerzo por disimular. Una persona que estaba delante de mí, un hombre ya mayor, que por su aspecto no parecía que le sobrara el dinero, sin decir nada, abandonó la fila y se acercó a aquel escritorio diciéndole: señor, no se preocupe, yo le voy a dar el dinero que le hace falta para la operación de su hijo. Aquel hombre se puso de rodillas, llorando agradecido. Todos en el banco seguíamos contemplando la escena. Y la señora a la que le tocaba ya el turno para pasar a la ventanilla del banco, le dijo: vengan, pasen ustedes, no esperen más. Y todo el mundo dejó pasar a aquel señor con aquel padre apenado y dolorido y tremendamente preocupado por la operación de su hijo. El motorista terminaba contando
soy motorista de una farmacia y para mí no hay toque de queda. He visto en este tiempo mucha inseguridad, mucho miedo y pobreza, pero también he sido testigo de momentos maravillosos como este que nunca creí presenciar. Te he contado estos dos, los dos sucedieron delante de un banco o en un banco. Uno es caridad, uno es darle a los demás. En cambio el otro es, pues no sé, una bravuconada, perdóname que te diga, una bravuconada. La realidad es que el Hijo de Dios busca imitar a Cristo, a ejemplo de Cristo, de ese exquisito amor, cariño, misericordia que tiene Jesús con los pecadores, con los enfermos, con los necesitados, con los niños. Mirad, hay un relato en la Biblia que es el diálogo, lo recoge el libro del Éxodo. Hay una escena rodeada de misterio en la que Moisés está delante de Dios. Y Dios le dice, Moisés le pide que le muestre su rostro. Y Dios le contesta, podrás ver mi espalda, pero mi rostro no se puede ver. Por el contrario, cuando Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre, Jesús le contesta, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Felipe. Jesús nos muestra el rostro de Dios. Como dice el Papa Francisco en la bula Misericordiae Vultus, en él rostro la misericordia del Padre, en Cristo. Por eso contemplamos en el Evangelio todas esas maravillas del amor de Dios. San Juan nos lo dice porque él lo ha visto, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y han palpado en nuestras manos, a propósito del verbo de la vida. Y él lo dice además con la alegría, para que nuestra alegría sea completa. Jesús, tú eres, como dice Ratzinger, en una homilía proeligiendo pontífice, antes de la elección del Papa, es la misericordia divina en persona. Encontrar a Cristo significa encontrar la misericordia de Dios. Señor, acudimos a ti para que nos muestres eso, esa misericordia de Dios, ese rostro de Dios. Para que en este tiempo de Cuaresma luchemos por parecernos a ti, para que veamos con tus ojos a los demás. Y para eso necesitamos la oración, para que nos acerquemos a los demás, y para eso necesitamos el ayuno. Porque si estamos buscando satisfacernos a nosotros, si no estamos con ese anhelo, pues no veremos las necesidades de los demás. Y después la limosna, que muchas veces la limosna no es limosna de dinero, que sí, pero la limosna muchas veces es limosna de tiempo. Ese tiempo que te está pidiendo tu mujer que le dediques, o tus hijos, o ese compañero de trabajo que le ayudes en esa labor que a lo mejor a él le cuesta emprender o hacer, bueno, o ese compañero de estudio, o ese encargo que tienes tú en casa para colaborar en la labor de toda la familia y que te adelantas. Ya sé que tu hermana es la que tiene que hacerlo, pero tú te adelantas porque sabes que tu hermana está por los exámenes y está con más preocupación por los exámenes, y tú te adelantas a hacerlo. Y después pregunta, ¿quién lo ha hecho? No, nadie. Ahí nadie sabe nada. Porque tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. El rostro de Dios. San José María nos invitaba a no cansarnos de saborear aquellas escenas conmovedoras en las que el Maestro actúa con gestos divinos y humanos, o relata con giros humanos y divinos la historia sublime del perdón, la de su amor ininterrumpido por sus hijos. Cristo es el buen samaritano,
que no pasa de largo. Dios se mezcla en nuestras miserias, decía el Papa Francisco. Se acerca a nuestras heridas y las cura con sus manos. Y para tener manos se hizo hombre. Es un trabajo de Jesús personal. Un hombre cometió el pecado, un hombre viene a curarle. Te está explicando por qué Dios se ha hecho hombre. Y te está explicando que necesita tus manos para seguir curando. Y que necesita tus manos para seguir ayudando a los demás. Pero tus manos tienen que estar libres. Porque si tus manos están ocupadas en ti, en tus cosas, pues no podrás ayudar a los demás. Porque las tienes ocupadas. Hasta que no sueltes lo que tienes en tus manos, no podrás llenarlas de otras cosas, de otras personas, de otras necesidades. Señor, tú te acercas al paralítico y le dices que tus pecados son perdonados. Y le dices además, levántate, coge tu camilla y vete a casa. Te acercas a aquella mujer que van a enterrar a su único hijo, viuda, en Naín, y levantas al hijo muerto desde aquella camilla que también le llevan, de aquella, pues eso, camilla que le llevan a enterrar. Señor, tú te acercas a las multitudes que están todas deseosas, que tienen hambre, llevan varios días ya y no tienen que comer. Te acercas en el pozo de Sicar a aquella mujer samaritana, aquella mujer que buscaba cariño, buscaba amor. Fíjate tú, 6 y este no es tu marido. Pobre mujer, lo que habría sufrido en la vida. En cambio el Señor le va poco a poco, quitando en las capas, como la alcachofa, como la cebolla, para encontrar esa parte de ese corazón tierno. Lo que movía a Jesús, dice el Papa, en toda la circunstancia no era sino la misericordia, con la cual leía el corazón de sus interlocutores y respondía a sus necesidades más reales. Este amor incondicional del Señor llega a su máxima expresión en la pasión. La pasión que contemplaremos estos días de la Semana Santa. Pero que el miércoles de ceniza le recordaba yo a los niños con unas palabras de la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta. Santa Teresa de Calcuta relataba en cierta ocasión de un enfermo de sida que ella había recogido en una de sus casas y que estaba, pues eso, enfermo de sida, contagiado, moribundo, que padecía, pues, ya momentos duros de la enfermedad o de las enfermedades. Este hombre le decía a la madre, a Santa Teresa, a la Madre Teresa, Madre, cuando me duele la cabeza, pienso en la coronación de espinas, en la corona de espinas de Jesús. Cuando me duele la espalda, pienso en los azotes, en la flagelación. Cuando me duelen los brazos y las piernas, pienso en ese Jesús clavado en la cruz, en esas llagas de las manos y de los pies. Y la propia Madre Teresa hablaba de que este hombre no estaba allí por unas circunstancias casuales, y aquel hombre se había convertido. No te digo yo que tú ahora empieces a padecer de ese modo, pero sí que entiendas que hemos de ayudar a Jesús con su coronación de espinas, con su flagelación, con cargar la cruz, con esos clavos en las manos y en los pies. ¿Y cómo? Sintiendo la necesidad de los demás, convirtiéndonos de corazón, convirtiéndonos a los demás. La respuesta nos la da el Señor.
Si pensamos en modo humano, el pecador sería un enemigo de Jesús, dice el Papa, un enemigo de Dios, pero él se acercaba a ellos con bondad, los amaba y les cambiaba su corazón. No podemos mirar a nadie mal, no podemos despreciar a nadie. Señor, ¿cuántas veces mi corazón duro ha despreciado a una persona y hemos pensado, está así por su culpa? Señor, pues sí, debo reconocerlo. Conviérteme, Señor. Ya que estaba hablándote del Papa Francisco y hablaba de eso, de la oración, del ayuno y la limosna, el propio Papa narra una anécdota explicando el origen de la palabra limosna. En efecto, el término limosna deriva del griego y significa precisamente misericordia. La limosna debería traer consigo toda la riqueza de la misericordia. Y como la misericordia tiene 1000 caminos, 1000 modalidades, así la limosna se expresa de muchos modos. Yo recuerdo una mamá que tenía 3 hijos, de 6, 5 y 3 años, más o menos. Siempre enseñaba a sus hijos que se debía dar limosna a aquellas personas que la pedían. Estaban almorzando, cada uno estaba comiendo un filete a la milanesa, como se dice en mi tierra, apanado. Y tocan a la puerta, el mayor va a abrir y regresa, mamá, y hay un pobre que pide comer, ¿qué hacemos? Le damos, gritaron los 3, le damos. Bien, toma la mitad de tu filete, toma la otra mitad y toma tú la otra mitad y hacemos 2 sándwiches. Ah, no, mamá, pero si hay aquí otro más. Ah, no, tú da de lo tuyo, tú da de aquello que te cuesta. Esto es involucrarse con el pobre. Y el Papa lo explicaba, yo me privo de algo mío para darte a ti. Ese ejemplo de esa madre que le pedía a sus hijos que dieran de lo suyo, no de lo cuarto filete que estaba allí al margen. Yo es que recuerdo también en cierta ocasión que se presentaba también en mi casa, cuando yo era un niño. También pasó algo parecido. Por eso esta anécdota que narra el Papa, que no le pasó a él, le pasó a una señora, pues ahí me llega, pues, porque lo he vivido también en mis carnes de niño, en casa de mis padres, en mi familia. Enseñar a tus hijos a dar de lo suyo, a dar. Porque aprenden además del padre y de la madre que se entregan ellos mismos, que dan de lo suyo, de lo que tienen, que se entregan. No dan de lo que sobra, no dan de lo que nadie quiere, sino dan de lo que tienen, de lo propio. Te decía antes que las obras de misericordia en San Mateo están muy presentes con el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro de Mateo, Jesús, inmediatamente después de enseñarle a rezarlo, donde dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, habla de las bienaventuranzas y explica. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados. Está todo unido, todo entrelazado, ¿verdad? Todo entrelazado. Es necesario constatar, dice el Papa San Juan Pablo II, que Cristo, al revelar el amor misericordia de Dios, exigía al mismo tiempo a los hombres que a su vez se dejasen guiar en su vida por el amor y la misericordia y el perdón. Esta exigencia forma parte del núcleo mismo del mensaje evangélico. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, que yo aprenda a perdonar, porque tú me enseñas a perdonar, porque tú me perdonas. Y hay unas palabras de otro santo padre, antes te hablaba de San León Magno, te hablaba de San Agustín, hay otro santo padre, San Juan Crisóstomo, que dice una frase preciosa, 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 y que enlaza con lo que hablábamos antes de Moisés, que le pedía a Dios que demostrara su rostro. Dice así San Juan Crisóstomo, nada nos asemeja tanto a Dios como estar siempre dispuestos a perdonar. Cuando tú perdonas,
estás realizando una acción divina. Repito, divina. Cuando tú perdonas, estás perdonando. Es Dios quien perdona. Al pie de la cruz, Jesús nos enseña a perdonar. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y la Virgen en ese momento nos acoge como madre. Por eso, al terminar este rato de meditación, acudimos al trono de la gloria, a la Virgen Santísima, para también alcanzar nosotros misericordia y perdón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.